Ok, para iniciar la segunda sesión, okay. Para iniciar la segunda sesión, con placer yo les presento un nuevo ponente, profesor Gustavo Ortiz Millán, doctor Gustavo Ortiz Millán. Él es profesor de filosofía en el Instituto de Investigaciones Filosóficas aquí en UNAM y también él es miembro del Colegio de Bioética de México. Ambos, Gustavo y profesor Rubén Lisca, van a hablar más en el idea de la dignidad humana. Bienvenido, profesor Millán. Ok, bueno, gracias. Yo voy a usar el pizarrón. Si se puede prender la luz para que vean. Bueno, espero que vean. No lo sé. A ver. Si escribo aquí. ¿Sí ven? Bueno. Si se puede prender más la luz, o ya es todo lo que se puede, ya. Okay, bueno. A ver. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a discutir el concepto de dignidad, ¿sí? Yo sé más o menos cuál es la posición que tiene Rubén y que tienen varios aquí, que son escépticos acerca del concepto de dignidad. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es hacer un mapa de, digamos, como de las posiciones y de lo que la gente quiere decir por dignidad. Hay una cosa que quiero que quede bien clara, y es que tal vez la gente se desespera porque hay muchos sentidos del término dignidad, ¿sí? Y yo creo que nadie tiene exclusividad sobre el concepto. No hay un uso correcto del término dignidad. Ese es el problema, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con este mapa. De un lado vamos a poner a los que vamos a llamar los entusiastas de la dignidad, ¿sí? Y de hecho creo que yo podría colocarme cerca de estos entusiastas. La gente que cree que el concepto de dignidad tiene sentido y que no lo tenemos que abandonar, ¿sí? Bueno, y aquí vamos a distinguir dos. Uno, vamos a llamar a esta primera posición el sentido kantiano, ¿sí? Es la posición que normalmente se identifica con Kant, ¿sí? Y luego vamos a identificar un sentido, yo lo voy a llamar cristiano. Ajá. Bueno. Esta gente lo que trata de hacer, tal vez antes debí de haber dicho que se pueden tomar dos enfoques con respecto al término, como con respecto a otros términos. Pero con respecto a este, uno podría tomar un enfoque basado en la semántica y decir, a ver, ¿qué significa? ¿Cómo usamos el término dignidad? ¿Sí? Lo usamos todos los días y para referirnos a muchas cosas. El trato digno que se le da a una persona, o decimos, se humilló a esta persona, se le ridiculizó, esto es indigno, ¿sí? Entonces tendríamos que ver cómo usamos el término, ¿sí? Yo creo que no vamos a renunciar al término y que no podemos legislar sobre el término y decir, bueno, ya nadie va a usar este término porque no tiene sentido. Ese sería un modo, el semántico. Otro sería uno basado en valores. Y este sería el que capturan estos dos sentidos, ¿sí? Entonces, según el sentido kantiano, dignidad, que por principio de cuentas también habría que decir, dignidad quiere decir valor. Quiere decir que algo tiene una cierta jerarquía por sobre cosas que no tienen esa dignidad, ¿sí? Entonces,
Esto tal vez haya que subrayarlo. Una jerarquía, ¿sí? Entonces, algo que tiene dignidad tiene un mayor estatus dentro de una jerarquía, ¿sí? Entonces, lo que dicen los que yo llamo kantianos, dicen seres humanos tienen una jerarquía superior al resto de la naturaleza, ¿sí? A pesar de que yo lo he llamado el sentido kantiano, no es Kant el que inventa el término. El término viene del latín dignitas, dignum, dignitas, ¿sí? Y ya lo usaban los estoicos para referirse precisamente a que los seres humanos tienen un estatus superior al del resto de la naturaleza, ¿sí? Lo usaba Cicerón, por ejemplo. Después lo van a usar otros diciendo, dado que los seres humanos somos racionales y el resto de la naturaleza no, entonces tenemos un estatus especial, tenemos dignidad. Entonces, se dice que la racionalidad nos da un estatus especial. Ahora, si yo lo he llamado kantiano, y si la tradición lo llama kantiano, es porque Kant captura de algún modo, mejor que nadie antes que él, el significado de la palabra. Y él dice, todas las cosas pueden tener un valor, ¿sí? Pero, ¿por qué tienen un valor? Tienen un valor en función de nosotros, los seres humanos. Nosotros le asignamos un valor. Piensen, si no hubiera seres humanos en el mundo, tal vez las cosas no tendrían un valor. Entonces, nosotros somos la condición de posibilidad de que las cosas tengan un valor. Si no hubiera seres humanos, no habría valores. Así. Pero el valor que tienen las cosas y el que tenemos los seres humanos, y por cosas quiere decir toda la naturaleza, plantas, animales, etcétera, es diferente. El que nosotros tenemos es superior, porque nosotros somos la condición de posibilidad del valor en el mundo. Entonces, mientras que el valor de las cosas es instrumental, el de nosotros es intrínseco. Entonces, esto es importante. Por dignidad queremos decir valor intrínseco, ¿sí? Si algo tiene dignidad, tiene un valor intrínseco, ¿sí? Ahora, lo que Kant dice es que es porque somos racionales, porque tenemos la capacidad de ejercer la racionalidad, y va más allá y dice, y porque tenemos la capacidad de darnos leyes morales a nosotros mismos, porque somos autónomos, es que tenemos dignidad. Entonces la condición de posibilidad de la dignidad es la autonomía. Entonces, aquí viene este uso según el cual solamente los seres que son autónomos tienen dignidad, ¿sí? Pero si se dan cuenta, exactamente, Kant está dejando de lado a los recién nacidos, pero también a gente con discapacidades cognitivas severas. Piensen en alguien que tiene un Alzheimer muy avanzado, ¿no? O alguien que está en coma, ¿no? ¿Tienen o no dignidad? La posición sería no tienen, ¿sí? De hecho, posiciones, digamos, kantianas en este sentido, no solamente dirían que la autonomía es la base de la dignidad, sino también van un paso más allá y dirían, es el fundamento de los derechos humanos, ¿sí? Porque los derechos humanos representan valores intrínsecos, no son instrumentales, no son algo que si queremos podemos cumplir con ellos y si no queremos no. No, son una especie de absolutos morales, o en la terminología kantiana serían como imperativos categóricos, ¿sí? Son absolutos morales que no dependen de si los queremos cumplir o no, ¿sí? Entonces, a la gente que ha querido fundamentar los derechos humanos, le viene muy bien la idea de la dignidad, ¿sí? Porque captura justamente ese concepto de valor intrínseco, de algo que pone límites al modo en que se puede tratar a eso de lo que decimos que tiene dignidad, ¿sí? Hay cosas que no pueden hacérsele porque, según Kant, esas cosas que tienen dignidad, los seres humanos,
deben tratarse como un fin, nunca como un medio. ¿Sí? Bueno, entonces, los teóricos contemporáneos de los derechos humanos, gente como Jürgen Habermas, como Ronald Dworkin, como James Griffin, etcétera, la lista puede seguir, todos dicen la base de los derechos humanos es la dignidad. ¿Sí? Y si ustedes leen los textos de las declaraciones de derechos humanos hoy en día, muchos hacen referencia a la dignidad. Muchos textos constitucionales, como la Constitución alemana, por ejemplo, es un concepto central. ¿Sí? Entonces, esos son, digamos, los entusiastas. ¿Sí? Bueno, pero también del lado entusiasta están los cristianos. Ellos usan el término de dignidad, pero no lo piensan en términos de autonomía y todo esto. Meten a Dios y dicen, ¿por qué los seres humanos tienen dignidad? Y de hecho, esta tradición es antiquísima. ¿Sí? Se remonta a los orígenes del cristianismo. Ya hablaban de dignidad. ¿Sí? Gente también como Santo Tomás de Aquino habla de dignidad. ¿Sí? Pero dicen, ¿por qué los seres humanos tienen dignidad? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Es por eso. Entonces no meten autonomía. Lo que sí meten, y que se parece en eso al uso kantiano, es que dicen, porque tenemos un alma racional, que es lo que nos conecta con Dios. Otras cosas pueden tener almas, pero no son racionales. Los animales pueden tener almas, pero no son racionales. Entonces, nosotros los seres humanos estamos en un nivel superior en esa jerarquía natural. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, bueno, pero tal vez este sentido, quienes creemos en la teoría de la evolución, pensemos, esto no tiene sentido, porque no es que estemos hechos a imagen y semejanza de Dios y que Dios nos hizo, que hizo el mundo en 7 días y a nosotros nos dio un lugar especial. No, sino que pensaríamos que somos producto de un proceso evolutivo y que desde el punto de vista de la evolución, pues tenemos más o menos el mismo estatus que cualquier cosa. Entonces no tenemos dignidad en ese sentido. Si la tenemos es, en todo caso, en este sentido kantiano. ¿Sí? Entonces, hay muchos escépticos acerca de ese uso. ¿Sí? Ahora, claro, se imaginarán que, dados los usos tan diferentes del término, los kantianos, o también les podríamos llamar los liberales, ¿sí?, se desesperan mucho con los cristianos porque dicen, no me refiero a eso cuando hablo de dignidad. Y obviamente un cigoto no tiene dignidad. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no es racional, porque no tiene conciencia, ¿no? Porque no tiene, porque no es autónomo, etcétera. ¿Sí? Pero en realidad, si decimos nosotros eso que dicen los kantianos, bueno, hemos puesto los estándares altísimos para hablar de dignidad, ¿sí? Porque es cierto, los bebés no tendrían dignidad, ¿no? Aquí el desafío sería, ¿cómo hacemos para ampliar la extensión del término dignidad para incluir a estos? Tal vez no deberíamos de hablar de racionalidad, sino tal vez bastaría con conciencia, que para muchos, además, es la base que posibilita que podamos hablar de persona. ¿Sí? ¿Qué es una persona? ¿Sí? Y muchas veces en el debate acerca del aborto, la gente dice, bueno, cuando aparece la corteza cerebral, se posibilita la aparición de la conciencia. Es decir, la conciencia cualitativa, que sea capaz un individuo de sentir placer, dolor, frío, etc. Y eso le da un valor moral a ese individuo. Y ahí tenemos, muchos dirán, bueno, tenemos una persona. Creo que tenemos la condición mínima indispensable para tener una persona. ¿Sí? Porque no podemos decir que un feto de 25 semanas ya es una persona. ¿Sí? Pero bueno, parece como que la condición indispensable para tener persona sería entonces la conciencia. ¿Sí? Entonces acá podríamos cambiar racionalidad por conciencia. ¿Sí?
Hay otros, por cierto, que han dicho, más cercanos a los kantianos en eso, han dicho, bueno, no, lo que nos da una dignidad especial no es la racionalidad ni la conciencia, sino tal vez la libertad, ¿no? Hay un famoso libro de un filósofo renacentista, Pico de la Mirandola, que dice, es la libertad lo que nos distingue de todos y lo que nos da una dignidad especial. Sí, pero si tenemos libertad es porque tenemos racionalidad y primero que nada conciencia, ¿sí? Entonces, uno podría cambiar en la lista y decir, no es racionalidad, sino conciencia, o es, algunos dirán, es la capacidad para el uso del lenguaje, ¿no? Lo que nos distingue del resto de la naturaleza. Ahora, la pregunta interesante aquí es, ¿por qué esa característica nos da un valor moral diferente al del resto? Es decir, nadie duda que esas cosas son valiosas, ¿sí? La racionalidad es valiosa, el uso del lenguaje es valioso, todo eso, ¿sí? Pero ¿por qué tenemos que darle un trato moral diferente a quienes tengan esa característica? ¿Sí? Entre los entusiastas actuales del uso del término dignidad, por ejemplo, está Martha Nussbaum, ¿sí? Y ella dice, no es racionalidad, no es conciencia, son las capacidades, ¿sí? Bueno, ¿y por qué eso nos da un estatus moral especial superior al del resto de la naturaleza, ¿no? Entonces tendríamos que preguntarnos eso. Bueno, ahora del otro lado del espectro están los escépticos, o tal vez podríamos llamarlos eliminativistas. Ellos quieren, aquí hay uno, hay varios aquí. Bueno, yo digo que pueden ser eliminativistas también, porque lo que dicen es, las posiciones eliminativistas dicen, hay un término, que en este caso es dignidad, puede ser otros términos, el eliminativismo acerca de muchas cosas, que dice, este término es tan vago, tan oscuro, tan lleno de error, que lo mejor es tirarlo a la basura, ¿sí? Hay eliminativistas acerca de Dios, los ateos, por ejemplo. Hay eliminativistas acerca de todo el discurso mental, ¿no? Que dicen, no, vamos a hablar sobre lo que habla la ciencia, que son estados neurológicos, ¿no? De creencias y deseos, ¿qué es eso? Bueno, pero hay eliminativistas acerca del concepto de dignidad. Y estos dicen, ¿qué quiere decir dignidad si no es autonomía? Y eso es lo que dice gente como Ruth Macklin. Dice, autonomía y dignidad significan lo mismo, tienen la misma extensión. Entonces, ¿para qué necesitamos dos conceptos que digan lo mismo? Deshagámonos de autonomía, de dignidad, y quedémonos con autonomía. ¿Sí? Bueno, yo creo que se equivoca, porque no es cierto, no quieren decir lo mismo. No quiere decir autonomía, porque si nosotros atribuimos dignidad a los bebés, que no son autónomos, o atribuimos dignidad a gente con discapacidades cognitivas, ¿sí? O sea, gente que no es autónoma, entonces no quieren decir lo mismo. Ruth Macklin se equivoca, ¿sí? Es más, para hacer las cosas más complicadas, fíjense en cómo usamos el término dignidad. Muchas veces se piensa que incluso los muertos tienen dignidad, que hay modos dignos e indignos de tratar a un cadáver. Si es cierto eso, entonces obviamente no quiere decir lo mismo que autonomía, porque los muertos no son autónomos. Entre los escépticos también está gente como Steven Pinker, que dice, no, dignidad quiere decir esto que dicen los cristianos, ¿sí? Y es un pretexto para obstaculizar el desarrollo de la investigación científica. Entonces, es un concepto del que deberíamos deshacernos por esa razón, ¿sí? Porque en un contexto laico, pluralista, etcétera, mejor deshagámonos de eso. Otros escépticos, en el Colegio de Bioética, por ejemplo, tenemos a Rui Pérez Tamayo y a Arnoldo Kraus, que escribieron un diccionario de bioética donde dicen dignidad. Dicen, este es un concepto subjetivo, ¿sí? Que cada quien entiende como quiere,
¿sí? Y entonces no nos sirve para nada, ¿sí? Entonces lo mejor es deshacernos de él. Pero yo creo que lo mismo podríamos decir de muchos conceptos morales, ¿sí? El concepto de qué es virtuoso, el concepto de qué es respeto, de qué es libertad, etc. Son conceptos que en buena medida tenemos diferentes entendimientos y son subjetivos, digamos, en ese sentido en que ellos hablan de dignidad. Entonces, si abandonamos el concepto de dignidad por esa razón, deberíamos de abandonar conceptos como obligación moral, libertad, y siguen con la lista, y podemos abandonar todo el discurso moral, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, es que el concepto de dignidad no es científico en ningún sentido. Ningún concepto moral es científico en ese sentido. Entonces no sería una razón para abandonar el concepto de dignidad, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero defender acá simplemente es, tenemos este concepto, me parece muy pretencioso decir, vamos a abandonar este concepto, deshagámonos de él, no tiene sentido, ¿sí? Porque sería tratar de regular, de regimentar el lenguaje cotidiano, y eso es lo que a mí me parece pretencioso. Ya tenemos este concepto, simplemente démonos cuenta que tiene muchos sentidos, veamos qué sentido se está usando, ¿sí? Y tratemos de usarlo, ¿sí? Y tratemos de ver hasta dónde llega, tratemos también de ser coherentes con su uso, ¿no? Porque, y esto es algo que César mencionaba ayer, las bases sobre las cuales atribuimos dignidad a los seres humanos también pueden servir para atribuirla a los animales e incluso a las quimeras, ¿sí? Bueno, ya yo aquí me callo, dejo a Rubén. Mi forma de ver el asunto es totalmente diferente a la que acabamos de escuchar. Sin embargo, empiezo de manera conciliatoria. Y empiezo así porque dicen, a ver, ya apunté algo aquí. La pregunta es, ¿dejar de usar la palabra dignidad? Yo digo, no hay por qué dejar de usarla. Es una palabra que vamos a ver qué quiere decir, y el problema es el uso a lo que lleva el aceptar de manera indiscriminada el concepto de dignidad, y voy a mostrarles el efecto práctico que tiene el mal uso de esa palabra. Entonces yo quisiera ver la primera diapositiva, o no, ya no hay diapositivas, perdón. Sí, pues ya no son diapositivas, sí, son imágenes. La diapositiva era una... No, tú sí las viste, yo creo. Y me lo pongo aquí. Si quieren la bolsa. ¿Se escucha? Bien, debidamente equipado a la moderna. Yo tengo aquí esta frase, respeto a la dignidad humana. Pues sí, ¿no? ¿Quién le parece mal eso? Cualquier cosa de respeto es como bien vista, ¿no? Y la dignidad humana, si es un atributo humano, pues mejor todavía. Sin embargo, esta frase que digo suena muy bien, empieza a complicarse cuando se refiere a una célula, al cigoto. Si el cigoto tiene dignidad humana, digo, caray, pues esto, como que no lo entiendo. Pero bueno, yo no sé muchas cosas y recurro al diccionario para ver si yo estoy mal y el cigoto sí puede tener dignidad humana. Entonces digo, ¿qué características tiene un cigoto que le confieren dignidad? O lo que yo entiendo por dignidad.
fui al diccionario de la Real Academia, como algún otro colega lo hizo ayer, creo, y está lo que dice las acepciones de digno, a ver qué tienen que ver con una cédula. Merecedor de algo, no aguanta, ¿no? Proporcionar al mérito de alguien o algo, como que el cigoto no tiene méritos, y qué proporción, no entiendo. Ahora, que tiene dignidad o se comporta con ella, el cigoto no tiene comportamiento, está esperando crecer, ¿no? ¿Qué puede usarse sin desdoro? Salarios dignos, vivienda digna. Pues los cigotos como que no aplican nada de eso, ¿no? O de calidad aceptable, una novela digna, una novela escrita por un cigoto. Digo, absurdo todo, ¿no? Entonces vamos a verle más. ¿Qué es la palabra dignidad según el mismo diccionario? Cualidad de digno, excelencia realza, no aplica. Gravedad y decoro en la manera de comportarse, cigoto no se comporta. Cargo honorífico y de notoriedad, no los tienen los cigotos. Prebendas que corresponden a oficios honoríficos, pues no tienen oficio los cigotos. Prebendas de arzobispos u obispos, pues tampoco son esos los cigotos. Se pueden convertir en uno, pero por lo pronto no son. Entonces, como que, ¿qué tiene que ver el cigoto con esto que dicen que significa la palabra? Y al ver otro diccionario, porque este no me sirvió, el diccionario de Seco Andrés y Ramos, también de origen español, dice que la dignidad de toda persona humana por ser hijo o hija de Dios. La segunda, la tercera y cuarta líneas las podemos olvidar de momento, ¿no? Y se implica lógicamente no aceptar la esclavitud. No veo bien la relación entre ambas, pero la primera dice, la dignidad de toda persona humana es por ser hijo o hija de Dios. Pero esto siempre la biología, y no veo cómo soy hijo de Dios, no entiendo. Y se me hace muy extraño el asunto, para un biólogo cuando menos, ¿no? Habría que pensarlo mucho para ver qué tiene que ver en este. Yo conocí a mi papá, por ejemplo, y pues, muchos, no a Dios, desde luego, ¿no? Ahora, dice, ¿qué problemas trae la idea de que la dignidad de una persona se adquiera por ser hijo o hija de Dios? Qué prolífico. Entonces, los problemas son, ¿es un cigoto una persona? ¿Existe un Dios? Supuestamente México es un país laico, hasta constitucionalmente, y sin embargo al votar en las Naciones Unidas, cuando se discutió el problema de la clonación, en 2003, por un voto ganó la postura que México adoptó, que era prorrogar la decisión sobre prohibir o no la clonación, y se sugirió que dado que era unánime el rechazo al procedimiento solo en la clonación reproductiva, de la que hablé ayer, se prohibiera esa, la reproductiva, y que cada país decida qué hacer con la clonación terapéutica, que es la clonación que busca ayudar a muchas personas enfermas de distintas cosas. Esto parecía racional, ¿no? Pero 2 años después, se cumplió el plazo, México cambió de opinión. La votación de prohibir la clonación fue en el sentido afirmativo, 84 votos, incluyendo a México, contra 34 que estaban en contra de prohibir la clonación. Perdón, doctor, la clonación incluyendo la terapéutica. Incluyendo la terapéutica, en este caso. Sin embargo, yo me gusta jugar con los números. Si a los 34 que dijeron que no, los sumo a los 37 que se abstuvieron y los 37 que no estaban, tengo 108 en contra, o cuando menos que no dijeron que sí. Que no está registrado, ¿qué diría? Pues no dijeron que sí. Y estos 108, me tomé la molestia de calcular qué % de la población sería, pues ahí están China, India, por ejemplo.
O sea, el 75% de la población, cuando no es mundial, no se pronunció de que sí se debía prohibir. Ese es un juego, no tiene mayor importancia. Ahora, las razones que la delegación mexicana dio para votar como votó es que buscaban siempre respetar la dignidad humana, que ya saltó la cosa práctica, ¿no? Es en contra de la dignidad humana la clonación. ¿Por qué? Pues porque ese es hijo de Dios. Por eso. No supieron distinguir la clonación terapéutica de la reproductiva, que siempre podía haber sido la posibilidad de separarla, y aceptar una de momento, que yo creo que estaría bien, y dejar en reserva la otra. Ahora, el asunto ha sido estudiado más a fondo, probablemente no todo el mundo sepa esto, pero Lourdes Mota publicó un folleto que se llama La clonación humana en las Naciones Unidas. Es una publicación de la Comisión Nacional de Bioética que contiene 34 anexos y que identifican diferentes posturas sobre el tema, y el número 26, el anexo 26, se llama Consideraciones de la Santa Sede sobre la clonación humana, que transcribo a continuación, porque ahí está el origen del asunto. Dice, aquí la dignidad, esto es lo que dice la Santa Sede, significa la valía intrínseca que comparten de manera común e igual todos los seres humanos. Un poco lo que nos decía Gustavo, somos intrínsecamente superiores a los demás. Es esa dignidad la que nos obliga a respetar a todos los seres independientemente de su condición, y en especial si necesitan protección y cuidado. Dice luego, la dignidad es la base de todos los derechos humanos. Estamos obligados a respetar los derechos de los demás porque en primer lugar reconocemos su dignidad. Es una frase muy tramposa, ¿no? Somos dignos, claro, porque somos dignos, ¿no? Concluye que somos dignos porque empezamos siendo dignos. O sea, es una frase muy mal construida. Pero, lo dicho, entonces no aclara, en mi opinión, pero parecería que somos especiales, somos distintos a los demás seres. En esencia, distinto a otros organismos vivos. Lo que va mal, aquí pues no va bien, con el espíritu darwiniano de que estuvo lleno el mundo en 2009, en que se celebró el 200 aniversario, que cambió para siempre la concepción que el hombre tenía de sí mismo. Yo pensaba que lo cambió para siempre, pero no lo cambió para nunca. Si así como Copérnico sustituyó el geocentrismo de Ptolomeo y Aristóteles por el heliocentrismo, si la Tierra y demás cuerpos celestes giran alrededor del Sol y no de nuestro planeta, Darwin rechaza el antropocentrismo. Dice, el hombre no se creó como el centro del universo y se convierte en dominante por un proceso ciego, la selección natural. Hace años la Iglesia Católica defendía con la misma vehemencia que ahora defiende los asuntos reproductivos, el que la Tierra era el centro del universo y todo se movía alrededor de ella. Y tardaron 500 años en perdonar a Galileo por estar en contra de eso. Imagínense cómo explicar el día y la noche con el concepto antiguo, cómo explicar las estaciones del año. Pues sería casi imposible, sin embargo, llevó 500 años cambiar. Yo por eso tengo esperanzas de que va a cambiar todo sobre lo que tiene que ver con la reproducción en unos 500 años. Hay cierta esperanza de que esto suceda. Ahora, la defensa reiterada de la dignidad humana en las Naciones Unidas, lo que significa en rigor es que aquí triunfó, en el caso de la clonación, el creacionismo sobre la ciencia, a pesar de las aplastantes aportaciones modernas que apoyan la propuesta de Darwin. Yo creo que lo que hay que
yo creo que si que lo que Darwin mostró es cierto, es una aproximación a la realidad muy grande. Y habría que tratar de ver cómo Kant y los demás se pueden interpretar como un apoyo más, no como un contrario, porque no lo es, ¿no? La objetividad de lo que sugiere Darwin y las pruebas son imposibles yo creo imposibles de eliminar por cualquier forma que se haga. Entonces yo creo que hay que ver con una frescura todos los escritos anteriores a esta evidencia para tratar de ver si es posible hacer un matrimonio entre estas ideas, ¿no? Pero yo creo que lo de Darwin es algo imposible de no, y de hecho Gustavo dice que él es darwinista también. Entonces, le vamos a encargar que lo que nos presente cómo hacemos para casar estas dos concepciones. Publicó algo que decía: la dignidad es un concepto inútil, señalando que hay múltiples dimensiones de dignidad en temas relacionados con la genética o técnicas reproductivas. Eso es completamente cierto. Y lo cierto es que casi siempre se refieren al aspecto religioso. En el fondo eso es lo que es. Piensa que estas soluciones son frases imprecisas, sin sentido adicional del implícito del respeto a las personas o su autonomía. Aquí está qué quiere decir si dignidad se refiere al aspecto religioso, además, evidentemente no tiene lugar en esto. Si la palabra se refiere a otras cosas, pues sí pudiera tener razón en mencionarla, pero no añade mucho a esto en este campo. El presidente Bush le encargó a su Consejo de Bioética analizar el problema, y el producto final fue una obra que se llama Bioética y el asunto de la dignidad humana, publicado en 2008. Participaron entre 3 sujetos de diversas posturas ideológicas, y la mayoría opinó que en este contexto es un concepto religioso relacionado directamente con la idea de un Dios creador. Y esto es el uso cotidiano que se le da a esta palabra. Es de ahí este concepto es contrario al darwinismo, que es la piedra angular en que descansa la biología, y a pesar de lo escéptico que soy desde chiquito, no, yo sí acepto que tiene mucho sentido lo que nos propone Darwin, ¿no? Y este concepto se ha convertido en rector de la política mexicana, tanto nacional como internacional, siendo un Estado laico. Esto no se entiende bien, y yo creo que en el fondo está el origen o la idea de qué significa esa palabra. Entonces, el significado de las palabras es muy importantes, y en eso sí estoy de acuerdo, y creo que esa es la postura que yo quería mostrarles. Microphone. Creo que estamos en buena parte de lo que hemos dicho, porque estamos de acuerdo en que hay este uso cristiano y que hay razones de corte darwinista para desecharlo. ¿Sí? En eso creo que estamos de acuerdo. ¿Sí? Ahora, claro, hay un montón de gente que piensa que las razones darwinistas no son válidas. ¿Sí? Ahora, atacar ese uso no quiere decir atacar completamente el concepto de dignidad. ¿Sí? Porque hay este otro uso, el que yo he llamado kantiano, que iguala la dignidad con la autonomía. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, ahora mismo me di a la tarea de buscar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ustedes léanla. El primer párrafo dice
considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, bla, 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 ¿sí? Y repite el término dignidad. El artículo 1, por ejemplo, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿sí? Yo le entendería la dignidad, precisamente. El problema es cierto. La concepto de dignidad es realmente... Pero yo creo que la Declaración Universal no está usando dignidad en este sentido teísta, sino que lo está usando en un sentido laico, en un sentido en que quiere decir más o menos autonomía. ¿Sí? Profesor Ortiz, pensaríamos que el concepto de dignidad tuviera algunos usos en diálogos retóricos y como así, pero en verdad pienso que es lógico en diálogos filosóficos hablar de la dignidad humana, especialmente en el contexto laico. Yo pienso que limitar el concepto de dignidad por especie no tiene razón. Por ejemplo, quizás supieran el tratamiento de dignidad humana que ha propuesto Francis Fukuyama. Él habla de un misterioso factor X, lo que poseen todos los seres humanos, cualquier capacidades tienen ellos, los embriones, como así, lo que no poseen ninguna otras criaturas, cualquier capacidades, etc. ¿Y por qué todos humanos tienen dignidad? Según Fukuyama, porque tienen factor X. ¿Y por qué tienen factor X? Porque son seres humanos. Es poco circular, ¿no? ¿Y qué piensa? Bueno, creo que hay que tomarlo de quien lo dice, en este caso de Fukuyama, que me parece que toma una posición bastante conservadora. Pero yo creo que lo primero, dignidad por especie, de nuevo, hay que ver sobre qué base, si dignidad está representando un valor, ¿sí? Sobre qué base estamos diciendo que hay X factor, ¿sí? Y uno podría pensar, ¿qué factor es ese? ¿Es la racionalidad? ¿Es la conciencia? ¿Es la capacidad de lenguaje? ¿Es tener una teoría de la mente? ¿Es lo que ustedes quieran? Bueno, ok, primero porque eso tiene un valor intrínseco, que es lo que quiere decir dignidad. Y luego, ¿solamente lo tenemos los seres humanos? Pues parece que no, parece que tendríamos razones para extender la dignidad del uso del concepto. Sí. Todos lo tienen, para quitar la palabra. No, bueno, a ver, por principio todos los seres humanos lo tendríamos en virtud, no de ser seres humanos, sino de que tenemos esa característica especial, que sería, por ejemplo, la racionalidad, ¿no? La cuestión es, y en esto también me parece que es un concepto útil, porque es un concepto que a lo que va es a una concepción igualitaria de los seres humanos, ¿sí? O sea, no somos diferentes en virtud de clase, raza, etcétera, sino que lo que nos iguala es que todos tenemos esta característica, ¿sí? En eso somos iguales, pero también podríamos extenderlo y decir, bueno, los animales también, ¿no? Entonces uno puede empezar a dudar también ahí sobre la utilidad del concepto de dignidad, porque originalmente, históricamente, para lo que servía era para decir, tenemos un valor diferente al de animales y el resto de la naturaleza, ¿sí? Y ahora resulta que los animales también tienen esta característica, ¿sí? Yo creo que biológicamente somos otro animal más, que somos diferentes porque nos ha tocado ser el producto de una evolución de millones de años que nos ha llevado a tener la capacidad de razonar, de pensar, de hacer cosas por encima de lo que tienen otras especies. Pero básicamente somos animales. No somos vegetales, yo creo que están de acuerdo todos. Pues no somos vegetales. Tampoco somos minerales. Entonces tenemos que ser animales, no hay de otra.
Como Darwin ha dicho, las diferencias entre humanos y animales son de cantidad, no calidad. So let's open to the audience, and we have time. We have the 2 questions, please. You also wanted to ask a question? Very short ones, 2 sentences questions, so we have time for answers as well, okay? ¿Puedo un comentario breve a lo que comenzó a replicar Gustavo cuando hiciste referencia a las declaraciones? Me parece que no es la mejor manera de defender el concepto. Si lo que se trata mediante la lectura de estas declaraciones es defender un concepto que está totalmente ambiguo, que no nos dice claramente cuál es el sentido por el cual lo vamos a utilizar. Entonces, por eso yo también no lo vería útil, ni vería útil defender el concepto basándonos en este tipo de documentos. Un comentario, a lo mejor yo estoy mal, corrígeme. Podemos poner. A ver, nada más, es que tiene un poquito que ver con lo que acaba de decir Chuy. Sí, mi pregunta es, bueno, en primer lugar, yo no vi tan opuestas las presentaciones de ambos. Creo que en el fondo hay algo común, pues, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿qué tanto vale la pena desgastarse en tratar de llegar a una conceptualización universal sobre dignidad? A lo mejor nunca se va a lograr, precisamente por estas corrientes, una no religiosa y una religiosa, y bueno, aprender a vivir como lo hemos hecho hasta ahorita, con un concepto demasiado ambiguo, pero que yo estoy de acuerdo con Gustavo en que no creo que sea un concepto que deba eliminarse, pero algo se tiene que hacer, pues. Lo que pasa es que la ONU no puede funcionar siendo creacionista. Pero la ONU no es creacionista. La ONU, al usar el concepto de dignidad, está usando un concepto laico. Está usando el sentido laico, digamos, del término dignidad. Yo creo que, en efecto, no tiene sentido tratar de buscar solamente un sentido universal y que todo el mundo se ajuste a esto, ¿sí? No tiene sentido porque históricamente hay tradiciones que le han dado sentido a sentidos diferentes al concepto de dignidad, ¿no? Y tienen sus bases y sus fundamentos. En algunos casos, como el del uso cristiano, no es un fundamento sólido para quienes creemos en la teoría de la evolución, ¿sí? Pero incluso desde un punto de vista laico, ¿podemos encontrar un sentido universal? Parece difícil, pero bueno, dejemos eso a los filósofos. Ahora, al decir que hay un montón de declaraciones de derechos, etcétera, que usan el concepto de dignidad, no trato de que esto sea un argumento de autoridad, ¿no? Dado que lo usan, tiene sentido. No, sería una falacia, ¿sí? Un mal argumento. No, pero hay que ver por qué lo usan. Lo usan porque captura un sentido de valor intrínseco, ¿sí? Porque habla de la autonomía y del valor que tenemos los seres humanos y todo esto, ¿sí? Y que para toda esta gente es la base de los derechos humanos, ¿sí? Y sirve muy bien, cumple su función, porque tiene este sentido igualitario, tiene este sentido de que tenemos un valor por igual todos, ¿sí? Que residen racionalidad, autonomía, conciencia, lo que quieran, ¿sí? Ahora, el problema es que hay estos casos, los casos marginales, digamos, como los bebés o la gente con discapacidad cognitiva, ¿no? Que podemos decir, en nuestro uso cotidiano tienen dignidad y sin embargo no son autónomos, no son racionales en muchos casos, y en algunos casos incluso no son conscientes, ¿no? Ese es el problema. Sorry, take the next question because we're running over heavily. Yes, I invite Ricardo very short. Very short. Yeah. Yo creo que el problema, mi opinión, tiene que ver con lo último que dijo ahorita Gustavo. ¿Por qué adjudicar a la dignidad humana una serie de resoluciones y de prohibiciones o de cómo se debe uno comportar? Es tan vago el término que entonces, como tú decías,
Resulta que tenemos que considerar la dignidad del cigoto, que decía Rubén, la dignidad del recién nacido, la dignidad del enfermo de Alzheimer, la dignidad de los animales, y los ecologistas extremistas pues se dan a la dignidad del universo y de las nubes y de la naturaleza y de las montañas y del mar. Y entonces, por eso es tan ambiguo el término. Y cuando se usa entonces dignidad humana, como hace la ONU para decir que no debe hacerse la clonación reproductiva, por ejemplo, pues uno dice, bueno, pues es un argumento absurdo. Entonces, y yo creo que como debe, en mi opinión, todas las argumentaciones de cómo debe uno comportarse y qué cosas sí se vale y no se vale, deberán estar basadas en que resulten en un beneficio común, el mayor beneficio común para el hombre en primer lugar, porque al final de cuentas el hombre es el único que se pone reglas para seguir en las sociedades, y que estas soluciones o estos reglamentos, leyes, prohibiciones, no prohibiciones, se basen en eso y no en que se puede lastimar algo tan ambiguo y tan vago como la dignidad de un animal o de un cigoto o de un, no sé, como digo, de la Gaia, el universo general, ¿no? Yo creo que ese es el problema. Y en ese sentido, pues yo sí creo que no debería usarse el término dignidad, cuando menos para que sirva de base para dictar ciertas normas. Me siempre me ha parecido completamente absurdo esa resolución de la ONU basada en eso para prohibir la clonación humana, ¿no? Ok, yo creo que si esclarecemos qué queremos decir por dignidad y que hay varios sentidos, entonces podremos decir, hay usos incorrectos del término. Es decir, si lo escribimos a las galaxias o no sé, a las plantas o las nubes o lo que sea, pues parece un uso incorrecto, ¿sí? Tenemos que decir, no, se escribe sobre esta base, ¿sí? Sobre la base de que hay cosas que tienen valor intrínseco y esas cosas no tienen valor intrínseco, ¿sí? De hecho, podríamos decir que dignidad y valor intrínseco son sinónimos, ¿sí? Aunque hay otros usos de dignidad que tal vez se escapan a valor intrínseco. Ahora, ¿por qué impone ciertos modos a cómo se trata aquello de lo que decimos que tiene dignidad? Es una de las funciones que debe tener ese concepto, ¿sí? Se pensó como, o por lo menos Kant lo piensa como que las cosas que tienen un valor intrínseco nos imponen límites a cómo debemos de tratarlas, ¿sí? Por ejemplo, lo más básico, que son fines en sí mismos y que no se les debe tratar como medios, o sea, no de un modo instrumental, ¿sí? Esas cosas que tienen dignidad no pueden ser usadas como cosas, porque justamente tienen un valor superior al de las cosas. Okay, let's take next to last question and then Cesar and then we're going to finish. Where? Here, the lady in the front of Ricardo? No. Right. I think that if they have a question. Okay, we're going to take those two and one question. Bueno, yo me iría más como hacia el darwinismo, donde al final nosotros también somos animales y todos tenemos un valor intrínseco. O sea, no por ser animal no vas a tener valor, o no por ser planta no tienes valor. O sea, las plantas dan el oxígeno, o sea, todo tiene un valor y todo es importante. Pero una palabra muy importante, o sea, que yo o sea, siento que es importante dentro de toda la plática, es la jerarquía y lo de valor intrínseco. O sea, la jerarquía es que al final nosotros somos los que le damos el valor a todo. Como bien lo dijo, o sea, sin nosotros no habría valor de las cosas. Entonces nosotros como producto de esa evolución, digamos que tenemos ese privilegio de ser humanos y tenemos otra jerarquía y nosotros somos el que damos valor a todo eso. Entonces nosotros como nuestra especie también nos vamos a proteger y nos vamos a dar una dignidad propia o una dignidad, digamos, especial por ser de nuestra propia especie.
Entonces es como una parte de protegernos a nosotros mismos, pero sin dejar de darle el valor que merecen los animales, las plantas y las demás cosas. Básicamente de acuerdo, solo que mucho depende de qué es lo que consideramos que tiene valor intrínseco, ¿sí? ¿Sobre qué base? Podemos decir, bueno, los seres humanos y por razones darwinianas también los animales, ¿sí? Las plantas ahí podríamos tal vez diferir, ¿no? Hay gente que piensa que tienen valor intrínseco, otros piensan, no, lo tienen solamente de un modo instrumental, nosotros se lo asignamos, ¿sí? En general pensamos que es instrumental porque es valioso el ecosistema y todo esto. Pues porque nos afecta a nosotros y porque afecta a otros seres sintientes, ¿sí? Entonces, ahí habría una diferencia, pero básicamente, si pensamos que es la racionalidad y la conciencia y todo esto, entonces sí, aceptemos también a los animales. No hacerlo sería eso que llaman especismo. Especulante. Y el especismo es cuando uno acepta una premisa especista, entonces no hay nada que impida que aceptemos entonces premisas sexistas, racistas, clasistas, etc. Okay, César. Yo nada más hacer un comentario. Fíjate que, bueno, aquí los historiadores tendrán que corregirme si estoy equivocado, pero creo que el sentido original de la Declaración Universal abreva de Jacques Maritain, que era un filósofo católico que a su vez influencia a Eleanor Roosevelt, y de ahí justo por eso esa primera parte habla de dignidad y justo están tomando este sentido. Pero aun cuando eso fue así, o sea, digo que nada más como una nota histórica al costado, más bien pues, como dices y como discutíamos ayer, hay que hacer, o sea, toda lectura es una reinterpretación y en este justo hay que decir, bueno, hay sentidos adecuados para dignidad y hay sentidos que no son adecuados para dignidad, y justo en el de la aclaración, si se está usando como un comodín para otro tipo de prejuicios, pues más bien es un sentido que no hay y ya se acabó el problema. Yes, should we take some questions from the... Yes, if there are any questions. ¿Hay alguna pregunta ya con ustedes en Irapuato? ¿No? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Okay. So we decided to extend a little bit of... No hay ninguna pregunta. Gracias. Since the discussion is going very well, we decided to extend the time a little bit so we can take other questions if there are questions. Había una ahí. Sí, el señor estaba, ¿no? ¿Había una pregunta por allá? Sí, bueno, el taller y el curso se ha tratado sobre células troncales. Y quisiera yo regresar a eso. La introducción del tema y del concepto de dignidad nos lleva a preguntarnos si las células troncales embrionarias debieran ser tratadas bajo este concepto. Es decir, ¿las células troncales embrionarias tienen dignidad? Yo creo que no. No, dependiendo de la base de lo que consideremos que es el valor intrínseco que está representado por dignidad. Si es racionalidad, no. Las células troncales no son racionales. ¿Tiene conciencia? No. Incluso uno podría pensar, bueno, en este debate sobre el aborto, se dice, bueno, ¿el cigoto es persona o no? Pues parece que no hay ninguna característica de las que normalmente atribuimos a persona que tenga un cigoto. Hay gente que dice, bueno, ya para la semana 25, algo así, en que ya apareció la corteza cerebral, la conciencia, etcétera, entonces ya podemos hablar de las bases para hablar de persona. Entonces ya ahí hay valor. Entonces tal vez ahí ya podríamos empezar a hablar de dignidad. ¿Sí? Entonces sería hasta entonces, pero una célula no. Pero estaría usted de acuerdo en que deberíamos de tratar este trabajo con mucho respeto. Sí, pero el trabajo con células progenitoras o con
células troncales embrionarias, para ser más específico, nos debiera de convocar a llevar a cabo ese trabajo con mucho respeto. ¿Y por qué? Sería la pregunta. Igual que se le podría decir a un cadáver, una persona, el cadáver de una persona debiera de ser tratada también con mucho respeto. Pero hay una diferencia, porque al cadáver en general lo tratamos con respeto y dignidad y pensamos que hay cosas que serían humillantes hacer con un cadáver por respeto a la persona que fue. Pero extendiendo el concepto de usted, basado en la idea de que la dignidad es la autonomía y la conciencia, y luego entonces en el cadáver del ser humano, al desaparecer estos elementos, aparentemente no tendríamos por qué utilizar el concepto de dignidad, pero lo debiéramos de tratar con respeto. Y de la misma manera extiendo mi argumento hacia las células troncales o a las células embrionarias y diría, este trabajo debe ser conducido con gran respeto por el hecho de ser material humano, más no porque tiene dignidad, porque en eso usted y yo estamos de acuerdo. Yo creo que no, yo creo que las razones son diferentes. En el caso de los muertos, ¿sí?, hay razones que tienen que ver con la persona que fue, etcétera, con los sentimientos que uno podría tener hacia esa persona. En el caso de material humano, no, porque parece como que, pues igual tendríamos que tratar con respeto las uñas que nos cortamos o cualquier material humano. Sí. Pero no lo sé. Tal vez alguien tenga una mejor respuesta. Sí, yo entiendo correctamente. El doctor ha dicho que los embriones nosotros debemos tratarlos con respeto porque son materias humanas. Sí. Las células embrionarias. Sí. Células embrionarias, ¿verdad? Sí. No tratamos todos los materiales humanos con respeto. Por ejemplo, cuando cortamos el pelo y los ongles, uñas. Pero hay un argumento en el caso de células embriónicas y de los embriones que deberíamos tratarlos con respeto porque son símbolos de la vida humana, como así. No porque tienen dignidad, porque son símbolos. Pero tratar cosas con respeto no necessarily. I'll do it in English, it's easier for me. To treat something with respect as a symbol doesn't necessarily mean that we can't use it in certain ways. So, for example, and I am borrowing from the arguments of Professor John Harris here, but he talks about respect for symbols in terms of your national flag. And he says that respect for our national symbol usually involves that you don't destroy it, so you don't burn a flag. But if someone is on fire and the only way you can put them out is to roll them in a flag, it's better to do that because the respect that is due to them and as a conscious, rational human being overrides the respect for the symbol. And I think a similar argument can apply in the case of embryos and embryonic stem cells. So we should treat them with respect where possible, but we should also be aware that they have the potential to produce useful research that could save lives. It makes sense? Yes. En lo mío, yo creo que todo debe tratarse con respeto. Todo es recomendable. Pero no porque tenga una función. Todo debe tratarse con respeto. Sí, casi cualquier cosa. Claro, no. Bueno, las cosas no puedo romper. No, yo puedo, pero prefiero no. Yo prefiero tratar con respeto. Yo no rompo cosas, no por romper cosas. No hay nada de malo si yo pateo una piedra. Pero si me pateas a mí, no. Bueno, lo que yo quiero decir es que mi punto no es tanto el respeto y no respeto, finalmente es una palabra también que habría que explicar qué es lo que quiere decir. No porque tenga un valor intrínseco diferente a otra célula animal, no. Yo creo que sí queda muy claro, en mi opinión, cuando menos,
no tiene valor intrínseco distinto a ninguna otra célula similar. Pero sí la trato con respeto a esa, y trato con respeto, si puedo, a la planta y a todo, ¿no? Yo no ando destruyendo cosas, ¿no? ¿Parece que esté bien eso? Mi pregunta no es sobre cuestiones de dignidad, sino es algo sobre la presentación del doctor Lisker. ¿Puedo hacer? Doctor, es que a mí me llama mucho la atención cuando usted nos presentó los resultados de la encuesta o de las votaciones en la ONU y se habla de México. Ahí estamos hablando de México, el gobierno mexicano, el gobierno se promulgó de alguna forma. Pero, ¿qué ejercicios o sobre qué bases el gobierno mexicano se promulgó? Me refiero, ¿consultó a sectores de la sociedad para tomar esa decisión? O, en otras palabras, científicos, médicos, ¿estuvieron involucrados en eso? ¿Hubo una discusión? ¿Cómo se hizo eso? ¿O fue el presidente y un consejo pequeñito que dijeron, ¿sabes qué? Vota sí o vota no? El votar, el detalle lo desconozco yo. La votación es producto de ignorancia, obviamente. No consultaron con alguien que supiera. Tal vez consultaron a muchísima gente que no tenían ni idea, ¿no? Pero no hubo una consulta real. No, sí. Sí. A ver, si hubo. Sí hubo. Peor todavía, entonces. Rubén, sí hubo la consulta. Estuvimos reunidos con Goyo Pérez Palacios, que entonces estaba. Y nosotros dimos la recomendación contraria a lo que luego sucedió en las Naciones Unidas. Exactamente, o sea, no nos hicieron caso. Y eso que Pérez Palacios era el que iba a hablar, de hecho él iba a hablar en las Naciones Unidas. Y por alguna razón él no fue, y el que fue en lugar de Pérez Palacios, si recuerdo bien las cosas, votó en contra de la recomendación que llevaba después de una serie de discusiones que tuvimos entre nosotros. O sea, los políticos a la mera hora y los gobiernos deciden... Hicieron lo que quisieron. Hicieron lo que quisieron, exactamente. Eso lo llevó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y al dar las razones por las que votaron, evidentemente hicieron lo que quisieron, con ignorancia, pues. Su base fue la ignorancia y la idea que tienen de la dignidad humana, de la que yo sigo muy sospechoso todavía. Okay. Pero lo que dice Rubén brevemente, y esa idea para la dignidad también Ricardo ha escrito al respecto, cómo en el gobierno y en los documentos legislativos se usa en términos cristianos. Eso es importante mencionarlo. Okay, thank you very much for the hot discussion. I think we have to break now and have some